Cuando yo pongo la denuncia, si había un montón de vídeos míos y un montón de fotos, empezaron a haber muchísimos más. Fue una subida constante y todo fue de mal en peor. Cote Cabezudo, en cualquier acto judicial, siempre dice que la difusión de imágenes no puede deberse a él porque todo el material se le ha incautado en la entrada y registro. Le quería comentar a su señoría, porque a mí me llegaron a casa y por orden de la señora jueza de audiencia me han retirado el material y lo tienen en la escena. Todo el material está ahí, todo. O sea, yo estoy sin nada. Todo su trabajo estaba en esos discos duros. Todo mi trabajo digital está en esos discos duros. En un clip similar titulado Bajo Rosa vemos una situación similar. Usted le dice ahí quieta y a continuación le manosea el pecho. Es un vídeo que lo tengo aquí si lo quieren observar. Se ve además en original y con toda la conversación. ¿Cómo tiene el original si se supone que le han incautado todo? No, tengo original guardado de antes. O sea, usted tiene originales, las chicas. Los originales de vídeos, los vídeos tenía guardados, sí. Ah, los tenía guardados. Por si acaso. ¿Tenía en aquella dependencia algún ordenador? Tenía un ordenador, un Mac, un sistema Mac, y luego tenía discos duros conectados al ordenador. Y tenían pantallas Max, creo que un par de ellas, creo recordar que un par de ellas. Además se le preguntó sobre si en esas pantallas Mac, que creo que tienen disco duro, sobre si se podían alojar fotografías también, y dijo que no, que todo lo tenía alojado en los discos duros. ¿Y por qué no se llevaron el ordenador y solo los discos duros? Porque creo que el sistema Mac lleva los discos duros aparte. ¿Les dijo que no había nada en el ordenador? Eso es, que no había nada, que no tenía, que todo lo que estaba allí. Ajá. En esos soportes. O sea que exclusivamente se confiaron en lo que les estaba diciendo el investigado. En efecto. Bueno, usted no tiene formación específica en materia de informática. En efecto. Todo era escandaloso. Abusos de menores, vídeos públicos de las violaciones, amenazas, registros de chiste, pruebas de que Cote seguía teniendo nuestros vídeos. ¿Dónde estaban los periodistas? Tuvimos que esperar 3 años, hasta 2016, para que alguien se atreviera a publicar nuestra historia. Durante todos estos años yo he intentado buscar información por internet, mirando, escuchando la radio, redes sociales, y el mundo estaba totalmente callado. Nosotras éramos muchas chicas como cubiertas por un manto negro en el que nunca se nos ha dado voz. Yo me entero del caso Cote Cabezudo como consecuencia de una llamada y me traslada la desesperación en la que están las víctimas como consecuencia de que se han dirigido a muchos medios de comunicación que no les han hecho ni caso. El primer reportaje que hice
Objetivo Pervertido era un poco el resumen de lo que hasta entonces había acontecido, es decir, una serie de denuncias y una instrucción judicial absolutamente infame. Cuando sale la primera información en el portal Sin Filtros relativa a Cote Cabezudo, era sorprendente ver los comentarios y todo era como, bueno, si esto ya se sabía. Oh, por fin sale a la luz. Por fin sale a la luz significa que es algo conocido por todo el mundo, pero oculto. Le consulté a un compañero que sé que tenía relación con él y así, le digo, oye, ¿cómo está el tema de Cote? Así, cuando empezó el tema. Y me dijo, psst. Digo, nada, pero ¿dónde está? Psst, nada. Una persona con la que tengo amistad. Y no quería decir absolutamente nada, era un mutis total. Hay muchos periodistas que no han querido hablar, ¿no?, del caso. Si estamos hablando de un personaje tan turbio y vivimos en Donosti y Cote nos conoce, pues no saldremos a hablar de Cote, ¿no? También hay que tener en cuenta que las ciudades del norte somos más cerradas, somos más opacas, somos más de levantar la alfombra y meter la mierda debajo. Entonces quizá en Donosti ha ocurrido algo así y son cosas de las que no se hablan. El reportaje de Objetivo Pervertido tuvo muchísima repercusión en San Sebastián. Hubo algunas víctimas que se pusieron en contacto conmigo. Por ejemplo, hubo una que me explicó que ella no quería denunciar, pero que quería contar su caso como víctima al abogado. Es una víctima años 90, principios de los años 90, y que probablemente, estando prescritos los delitos que se han cometido sobre ella, se muestra dispuesta a testificar en relación a lo que ha sufrido. Y solicitamos que pueda testificar con la condición de testigo protegido. La magistrada acuerda inadmitir la condición de testigo protegido de esta mujer y en el mismo auto acuerda comunicarle su identidad a Cote Cabezudo. Ante esa situación, mi consejo profesional a esa víctima es que se persone en el procedimiento. Y lo que ocurre es que, efectivamente, nos personamos en nombre de esta mujer y al día siguiente Cote Cabezudo la exhibe desnuda en su perfil de Facebook. Bueno, en principio yo venía como testigo protegida, pero lo desestimaron y al día siguiente, como represalia y amenaza, tantas que he vivido a lo largo de mi vida, me ha publicado. La fotografía esa que hice del Facebook en concreto es la portada de un libro de 1997. Sí. ¿Usted sabía que existía ese libro? Sabía que existía ese libro porque me ha causado ese libro y otras publicaciones mucha ansiedad, psicólogos, pero psiquiatras. Es un libro publicado me refiero de venta. Publicado sin permiso, porque el acuerdo que yo tenía con él es que para hacer cualquier tipo de publicación él me iba a pedir permiso. Vale, ¿y por qué no reclamó en su momento? Quise reclamar, estuve con anorexia, tuve un intento de suicidio, he estado con psicólogos y psiquiatras a lo largo de mi vida, le estoy hablando de 18, 19 años de mi vida. En mi familia ya no me querían decir nada porque me intenté quitar la vida. Y es un tema que ya me pesa y a día de hoy no lo tengo superado del todo. El daño moral que me ha hecho este hombre, publicación cada año, cada 2 años, una publicación. ¿Qué cambia para ahora decidir? He estado huyendo durante toda mi vida y lo que me ha hecho cambiar de idea es que llegó la hora y cuando veo el reportaje me hundo porque te quita una coraza, ¿no? Que otra vez igual. Y cuando se me conoce mi nombre, a los días vuelve a hacer la publicación. Esa es la amenaza que yo he vivido durante toda mi vida con este señor. Cualquier persona interpretaría eso como una coacción, como una amenaza. Tengo material tuyo, vas a declarar, voy a inundar la red con tu material.
No es una cosa aleatoria de imágenes que figuran por internet y que alguien... No, es una cosa que tiene relación con la intervención del testigo en el proceso. Y sin embargo, eso no se toma en consideración. No se hace nada. Eso sería motivo de una orden de detención. Porque de momento yo tengo que proteger a las víctimas. Y no se puede reír en mi cara un investigado amenazando a una testigo. Aunque la jueza no apreciara delito, aunque ella no viera razón para encarcelarle, nosotras no íbamos a parar. Éramos incansables. De pequeñas no tuvimos fuerzas. Nuestros padres no sabían nada. ¿Cómo se lo íbamos a contar? ¿La amenaza de esa publicación es lo que a usted le pesa para no denunciar? Me pesa para no denunciar y fue porque yo no sabía cómo contarlo en mi casa. Entonces yo no salía a gusto de esas sesiones y ya iban subiendo las fotos pues a nivel erótico y era como que yo no sabía cómo enfrentarme a eso. ¿Qué edad tenía en esa época? 17 años. Le es muy difícil pedir ayuda, sobre todo cuando ya son adolescentes. Se tiende a tapar, se tiende a ocultar a los padres por el temor al castigo y por la vergüenza y la culpa. El delito de la agresión sexual viene acompañado por la vergüenza y la culpa de la propia víctima y no tanto del agresor. Y eso explica años de silencio, explica pues la poca confidencialidad con otras personas. En ningún momento se me pasa contarle nada a nadie. A nadie. Para empezar, porque no sabría ni cómo puedo empezar a contarlo. A mi madre yo no le decía que iba todas las semanas, ella se pensaba que igual una vez al mes, que me preguntaba mucho y no sabía cómo ocultarlo. Pero claro, mi madre no tenía ni idea, ni idea. Mi mayor miedo era que mis padres se enterasen de lo que yo estaba haciendo. Y él jugaba también con eso. Si no haces esto o no vienes, saco esto y lo va a ver tu madre, tu padre, tus amigos, tu familia, la gente. Yo lo último que quiero es que ellos se sientan culpables de algo, de lo que yo soy culpable, no ellos. Al final, mis padres no tienen la culpa de nada. Mis padres creo que tampoco han tenido la necesidad de saber qué pasó, pero sí que saben que, o sea, no saben hasta qué punto. Eso sí que es verdad, que nunca me he sentado a hablar con ellos a contarles la historia 100%. En el caso de mis padres me costó bastante. De hecho, primero se enteró mi padre, después se enteró mi madre, con varios años de diferencia, porque yo no veía o yo no sacaba las fuerzas como para que ellos sufriesen por mí. Se callan y ya no se vuelve a denunciar hasta que igual tienen 40 años, 30 años, después de toda una historia de intenso sufrimiento, de ellos y de sus familias. El silencio es el gran arma de los perpetradores, ¿no? El silencio es lo que permite que el abuso siga. Desde un principio que me cuesta tanto ponerme a sentarme y decir todo lo que me ha pasado, yo en un principio pienso, bueno, voy a contarlo, me voy a quitar un peso de encima. La denuncia que pongo la pongo en la Policía Nacional, que era la primera vez que me sentaba delante de alguien a contarle absolutamente todo. Estoy 2 horas contando los hechos y después de 2 horas les digo que a raíz de todo caí en las drogas y que en ese momento pues soy toxicómana. La Policía Nacional se levanta, me lleva a un cuarto aparte y lo primero que me pregunta quién es la persona a la que le compro droga. Fue como, perdón, o sea, acabo de estar aquí 2 horas llorando y te interesa quién es mi camello. Pasado mucho tiempo, tengo conocimiento de que a esta chica, la víctima que más delitos ha sufrido a manos de Cote Cabezudo, la Policía Nacional solicita a la magistrada instructora unas diligencias previas sobre un asunto que nada tiene que ver con el caso Cote Cabezudo, y Ana Isabel Pérez Asenjo ordena que se le pinche el teléfono, que se le introduzca un micrófono en el habitáculo de su vehículo
y que se le ponga una baliza de seguimiento GPS. Cada conversación que tengo de todas las llamadas son grabadas, están grabadas. No me lo creo, es que ni me lo creo. Yo no puedo ser la misma jueza, no puede ser. Me sentí tratado como que le importase una mierda. Incluso puedo usar otras palabras, pero es como me sentí. Después de 1 año y medio con el teléfono pinchado, Ana Isabel Pérez Asenjo no tenía nada. Esta chica, cuando tiene conocimiento de esto, que hay 5 tomos, lo que me dice es: Mario, me he sentido más violada por Ana Isabel Pérez Asenjo que por Cote Cabezudo. Nuestra intimidad nuevamente ultrajada con permiso de una jueza y en secreto. Resultaba curioso saber que mientras a nosotras se nos investigaba a escondidas, a Cote se le hacía saber el camino que seguía la policía. La Ertzaintza dirige un oficio policial al juzgado diciendo que se tiene conocimiento de que una empresa ha tenido alojada una página del sospechoso que pudiera tener material que afectaba a las víctimas, y se solicita que el juzgado le autorice para que el cuerpo policial obtenga un acceso remoto para poder encontrar vestigios de prueba relacionados con este caso. Todas estas diligencias de investigación tecnológica se tienen que sustanciar en pieza separada y secreta. Ana Isabel Pérez Asenjo, lejos de abrir una pieza separada y secreta, lo que hace es trasladarle a Cote Cabezudo el fax que la Ertzaintza le ha enviado a la magistrada. Y automáticamente Cote Cabezudo coge ese fax y se dirige él al servidor diciendo: tengo una petición policial, me tienen ustedes que dar las claves. Y con esas claves hubiera podido destruir cualquier prueba que todavía quedara en los servidores. Y el fiscal Bermúdez, en base a que eso está ocurriendo, decide que tiene que solicitar una comparecencia de prisión inmediata porque el tipo en libertad está intentando perjudicar la investigación. Darle a un sospechoso el acceso a las pruebas es que es un acto suicida. Pido autorización para solicitar prisión provisional para el sospechoso porque creo que ha sido sorprendido en un flagrante intento frustrado de destruir pruebas. Lo que sucede es que la teniente fiscal me deniega el visado y yo le digo, bueno, la acusación particular que no, que por la menor duda que va a solicitar la prisión provisional. Y se me da la instrucción de ir a esa vista y oponerme. Cuando un fiscal recibe una orden por escrito, tiene que atenerse a la orden, pero que las actuaciones verbales se desenvolverá como considere que es mejor para la causa. Así se lo manifiesto y entonces ella me dice, bueno, pues entonces iré yo. Y fue ella quien acudió a esa comparecencia de prisión. Después de 4 años de tasas y registros, es que ya no se puede hablar de destrucción ni de obstrucción ni de nada porque no hay más pruebas. Es muy burdo pensar que a través de aquí se va a poder ocultar o destruir alguna prueba porque evidentemente pues todo el mundo iría directo a esto. Aparte que yo creo que ya más material, ya más pruebas de las que hay, no sé si habrá o no habrá, pero es prácticamente imposible. Esas son las razones por las que no pido prisión provisional. Pese a todos los obstáculos, iban a aparecer nuevas pruebas para encarcelar a Cote. La música nos ayudó. La radio marcaba el ritmo de los 90. Debería recordarnos los mejores momentos de nuestras vidas, pero sirvió para probar que Cote abusó de muchas de nosotras siendo menores. Algunas canciones todavía duelen. Es esencial saber cuando Cote Cabezudo hacía esas sesiones si esas chicas eran mayores de edad o menores de edad. Porque en el derecho español esa fina línea que separa a un mayor de edad de una menor de edad determina el delito. Entonces todos los informes de análisis pericial que se tienen que hacer en relación a qué modelos son mayores de edad, qué modelos son menores de edad,
recae en un agente específico de la Ertzaintza, el agente L95K9, que empieza a desarrollar un trabajo minucioso porque Cote Cabezudo siempre tenía la radio puesta de fondo. De tal manera que a él le servía como fondo musical para las sesiones. Todas las sesiones estaban vestidas, pues glamurosamente se lo iban quitando, sonaba una música. Pero claro, los 40 principales elaboraban listas de éxitos semanales, que es la herramienta que utiliza el agente de la Ertzaintza para determinar la fecha exacta en que se realizaron las sesiones. Tal semana, esta canción entraba en el número tal, con lo cual acotaba que esa sesión estaba realizada entre tal lunes y tal domingo. Y empezaron a caer las víctimas menores de edad. Esta chica era menor de edad, esta chica era menor de edad. Consigue determinar que las personas que aparecen ahí son menores de edad en el momento de la captación de esas imágenes. Imágenes que son suficientemente expresivas de si es contenido sexual o no. No es cierto que es menor de edad en un set concretamente de fotografía en el que aparece con una chica rubia también muy aniñada, en el que aparecen en varias, bueno, en casi 500 fotografías juntas en actitud sexual. Sí, creo que son 300 y pico, sí. Actitud sexual no. Que una de las mujeres o chica lama los genitales de otra no es una actitud sexual. No es exactamente la misma. Eran menores de edad cuando hizo esas fotografías. Sí, ambas dos eran menores de edad y tenían permiso firmado. Que cuando tenía 15 o 16 años contactó con el querellado José Juan Cabezudo Zavala. Sí, era la edad que tenía, 16 años, porque estaba en la ESO. ¿Y qué es lo que pasa en esa segunda o en esa tercera, digamos, que sesión cuando usted llega allí y se encuentra con otra chica? Claro, yo me encuentro allí con una chica y veo pues que, no sé, digo, pues iremos a hacer fotos normales, pero bueno, ya fue quitarse la ropa, besarse, tocarse, chuparse los pezones, chuparse los órganos genitales, introducción de dedos en la vagina, etcétera, etcétera. Tócala aquí, bésala aquí, pues ese tipo de cosas. Se mantiene que le explicó con antelación el tipo de fotografías que quería. Les expliqué un poco quién era David Hamilton, un fotógrafo que en esa época había muchos que se dedicaban a fotografiar a la juventud, pero la juventud sin ánimo de asquerosidad ninguna, sino la juventud con ánimo de ser como, digamos, un paso antes de la madurez. Pero no había ni tocar, sino caricias, sí había besos, pero vamos, no eran los besos, no sé cómo llamarle, o carnosos o no, eran unos besos normales, sencillos, besos, se puede decir, musus, besos de amigo, sí. Entre una especie de actuación, no sé cómo denominarla, amistosa entre dos chicas que diese una especie de explicación de que esa amistad es tierna, es pura y es verdadera. Cuando esta víctima articula también la acción penal contra Cote Cabezudo, hay una parte muy relevante de su testimonio que enlaza con aquella promesa de éxito que siempre Cote Cabezudo tenía como escaparate. Ella cuenta cómo Cote Cabezudo le dice: pues fíjate, yo tengo material de Jorge Fernández. Este señor me había hecho algún comentario relativo a
a gente que había estado en su agencia, como diciendo que tenía material de él. Entonces, pues yo tenía el miedo de que luego este material pues lo pudiera difundir por ahí y que se me viera pues en esa circunstancia. Se refiere a la circunstancia de que a modo de amenaza le comentó que tenía guardado material de Jorge Fernández, conocido Mister España, y que Cabezudo presumía de haberlo descubierto, que nunca había tenido necesidad de sacar, pero que si lo sacaba acabaría con él. Eso es, me dio a entender eso, que como que tenía material de él, de sesiones fotográficas que le había hecho, que claro, que si la sacaría, pues claro, evidentemente, pues podía perjudicarle en su carrera actual. ¿Usted entonces se sintió chantajeada? Sí. ¿Es cierto que usted en alguna, digamos que de estas sesiones, que le dijera en algún momento, yo he hecho fotografías a Jorge Fernández y que si la saco puedo acabar con su carrera o con él? Jorge Fernández era un íntimo amigo mío y posó para mí para el famoso libro de desnudos masculinos que publiqué. Y hizo los desnudos. Pero luego al final le convencimos, que era un chico guapo, que se presentase a Miss Guipúzcoa. Y salió. Ganó Miss Guipúzcoa y le dije, preséntate a Mister España. Y no quería. Le dije, preséntate, no tienes nada que perder. Se presentó a Mister España y salió. En ese momento le dije, no te preocupes, Jorge, que tus fotos no las voy a publicar, aunque tengo tu permiso, no las voy a publicar en el libro de desnudos masculinos, porque te destrozo la carrera que vas a seguir. Y le voy a decir por qué le comenté, porque yo en el estudio tenía una fotografía de Jorge Fernández desnudo, tapándose con una toalla, y dijo, hombre, a ese chico le conozco. Y entonces es cuando le hice este comentario. Mister España, sí, como no podía ser menos, Jorge Fernández. Jorge Fernández. Muy significativo que el cebo para la captación de modelos que quieren llegar al éxito sea Jorge Fernández, Lorena Bernal, representantes de la carrera a la que quieren acceder las candidatas a modelo, que es el éxito en un certamen de belleza y la repercusión, la fama, el reconocimiento público. Miss Guipúzcoa 99. Agradecer a todos los que me han ayudado, a mis padres, a Cote Cabezudo, a mi novia. Y luego Cote manifiesta que del propio Jorge Fernández tiene material que si viera la luz le destrozaría la vida. Entonces, bueno, con estas figuras públicas yo capto a las chicas que vienen a este estudio y de las que realizo material que si viera la luz les destrozaba la vida y ya tengo la rueda en la que yo voy llevando a cabo mis fines, que al final, en el caso de Cote Cabezudo, se ha demostrado que el objetivo final era el abuso sexual. La palabra amenaza y Cote Cabezudo siempre han ido de la mano. Cuando posábamos para él, nos amedrentaba con la publicación de nuestro material o el de otros. Cuando el proceso judicial avanzaba, no dudó en coaccionar a quien osara denunciarle. Me pone una denuncia por injurias. Ya es lo último, de lo último. Hay un proceso que es, creo que se dice un acta de conciliación. Eso se efectúa en el ayuntamiento del pueblo en el que yo vivo. A mí me dan una hora para que vaya y supuestamente a él le dan otra hora diferente en la que no deberíamos de coincidir. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que yo llego tan tranquila y me dan los documentos para firmar y en ese momento apareció Cote por la puerta. De frente. Yo bajé la cabeza y con las mismas dije, bueno, me voy, adiós. Salí por las escaleras, corriendo. En ese momento estaba embarazada. Estaba embarazada de 3 meses y él sigue detrás mío. Cuando yo me doy cuenta, pues yo empiezo a correr y me voy por, digamos, una ladera para abajo. Monté a través por un atajo que sé que llega a mi casa. Me encerré en mi casa, cerré todas las cortinas y me quedé sentada en el sofá temblando. En ese momento mi mayor miedo era de que me tocara la puerta de mi casa y estaba sola. Y digo, ya solo me falta que venga a mi casa, que sepa dónde viva y yo... Se me pasó de todo por la cabeza.
¿Con qué objeto le pone usted esa demanda de conciliación estando esta causa abierta? Como agradecimiento a la gran amistad que tenía esa señorita conmigo de haber trabajado, entre comillas, según ella, que única y exclusivamente me llevó a una denuncia en la Policía Nacional y hacerme pasar 10 horas enteras en un calabozo. Y hacerme pasar la vergüenza por San Sebastián de pasearme esposado, porque tuve que ir a por medicinas. Esa es la gran gratificación que yo tengo a la que usted dice musa. Cuando un perfil de personalidad como el que estamos hablando se ve amenazado, amenaza. ¿Ah, sí? ¿Tú me amenazas? Pues ahora verás, más te voy a amenazar yo. ¿Ah, sí? ¿Tú te pones chula? Más chulo soy yo, ¿no? Pensemos que una persona que lleva 30 años y sin que nadie le haya parado, no puede asimilar que haya llegado el momento en que le paren. Pero ellos minimizan y se autojustifican y lo ves en prisión. Están muy sorprendidos, no entienden qué hacen allí. Una de las cosas que no se ha valorado en ninguna de las comparecencias para la prisión es la lesión que está habiendo a los derechos de las víctimas. Se está provocando un daño grave a las víctimas que nadie ha considerado como suficiente para acordar prisión, cuando la propia ley, uno de los motivos para la prisión es la protección de los derechos de las víctimas. El sentimiento es cuando estas mujeres van a empezar a pensar que les estoy fallando. No porque les esté fallando, sino porque no estamos llegando a donde teníamos que llegar. Porque están siendo revictimizadas, porque están siendo humilladas, porque están siendo represaliadas por Cote Cabezudo y no pasa nada. Esa jueza en concreto, desde el principio, intenta protegerle, pero la acción siempre ha sido muy fría, muy fría. Tenía detalles que en vez de hacerte sentirte cómoda, era todo lo contrario. No se ponía en mi piel en lo que podría haber llegado a sufrir. Te piensas que tú estás haciendo lo correcto, que vas a denunciar, que hay un malo en la película y que la justicia está para eso, ¿no? Porque yo creo que a todas nosotras nos han hecho dudar mucho de que existe la justicia. Si no son creídas, la víctima puede sentirse de nuevo revictimizada y muy agredida, ¿no? Yo creo que sería necesario poder preparar de alguna forma a los diferentes profesionales del sistema judicial o buscar la forma de proteger a las víctimas. La justicia no puede ser una máquina de picar carne que lleve a personas ante un tribunal, ante desconocidos, a relatar un hecho íntimo y profundamente doloroso y después las despida como, ala, ya está, venga, váyase para su casa. Y que se vayan con la sensación de que han sido utilizados de nuevo, que no se les dé ninguna explicación, que no se les dé un trato con una cierta empatía. Al principio piensas que no te creen o que eso no va bien, pero luego te das cuenta que no. Las cosas no se han hecho bien desde un principio y eso es así. Y nos han tomado el pelo. Bueno, nos han intentado tomar el pelo. Nos estaban intentando tomar el pelo, pero de repente lo que no tenía sentido tomó forma. Las defensas de Cote comenzaron a caer como fichas de dominó. El escándalo estaba a punto de explotar. Yo hay un momento determinado en el que encuentro un artículo en un blog que se titulaba el artículo en cuestión El coño de la Bernarda, en el que yo me doy cuenta que la persona que escribe ese artículo conoce detalles del caso Cote Cabezudo y de la
estructura de protección que yo intuyo que tiene Cote Cabezudo. Entonces entro en contacto con esa persona, escucho todas sus explicaciones respecto de los contactos que Cote Cabezudo tiene en el ámbito de la justicia, de la economía, de la política. Paralelamente a ese testimonio, una persona me relata de qué forma el Ayuntamiento de San Sebastián amparaba la actividad de Cote Cabezudo a través de la agencia First Models, mientras que se apoyaba esa actividad, se boicoteaba cualquier otra actividad de cualquiera que pudiera ser competencia de First Models de Cote Cabezudo, y con un tercer testimonio, que es el de una víctima de Cote Cabezudo, que me explica cómo en los abusos sexuales participaban terceras personas. Con esos tres elementos elaboro una denuncia ante Fiscalía General del Estado y doy cuenta de todos los hechos y de las personas que me han contado esos hechos. Esa denuncia la registro en Fiscalía General del Estado el 15 de febrero de 2018. ¿Qué es lo sorprendente? Que vayas a Fiscalía General del Estado con una denuncia del calibre que yo presento y que, como todo lo demás, vaya a un cajón. 15 días después de la denuncia ante Fiscalía General del Estado empieza a rondarme en la cabeza la idea de hacer un vídeo público. Me llamo Mario Díez Fernández y ejerzo la acusación particular en defensa de 8 mujeres. Y poner eso mismo a disposición de la opinión pública y esperar que tenga la suficiente repercusión para que algo cambie. Presuntas víctimas del investigado don José Juan Cabezudo Zavala, alias Cote Cabezudo. Recuerdo que como un par de horas después de subirlo, pues ya estaba cerca de 100.000 visualizaciones. Especialmente hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer y de la Huelga Feminista Internacional, como ciudadano es mi deber denunciar algo que debería de sacudir los cimientos de la opinión pública de este país. Y de repente todo se desencadenó en la instrucción de la causa, con una serie de comportamientos en paralelo, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como internamente en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián. El 1 de abril, Julián García Marcos dicta un auto tras estudiarse todo el procedimiento en el que ordena la deducción de testimonio de todos esos hechos que él considera delictivos que Cote Cabezudo había estado llevando a cabo a lo largo de la instrucción, y se abren un montón de piezas separadas con causas penales contra Cote Cabezudo por delitos de coacción a víctimas, de obstrucción a la justicia, de desobediencia grave a la autoridad judicial, de falsedad documental, y se convoca una nueva comparecencia de prisión, que se fija su fecha para el 4 de mayo de 2018. El cambio de juez supone un cambio radical de la investigación. Cambia totalmente porque el juez se ha parado, ha visto todo lo que se ha investigado hasta ese momento y cae en la cuenta de lo que debería haber caído en la cuenta la juez instructora a lo largo de la instrucción. Es una cosa totalmente diferente. No descubro ningún secreto si digo que he estado profundamente en desacuerdo con muchas decisiones que adoptó la juez de instrucción que llevó inicialmente este caso, pero a partir de aquí es el momento en el que se empiezan a adoptar las decisiones que la lógica y la práctica profesional te indica que se debían de haber adoptado. Todo comenzó a cambiar con el nuevo juez. Aquel vídeo también me abrió los ojos. Supe que no era la única, que debía denunciar. Otras víctimas hicieron lo mismo.
Yo hacía mucho tiempo que no sabía nada de él. Hola a todos los que llegáis a este vídeo de Entré en Facebook, vi un vídeo y entré. Y me paré a leer los comentarios. Y hubo uno que no me gustó nada. Lo que decía era, esto seguro que son 4 lagartas que quieren sacarle la pasta a un hombre honrado. Entonces yo contesté y dije, no, mira, 4 no, más. Yo creo que no pasaron ni 2 minutos y me escribió Mario al Messenger. Y la pregunta fue, deduzco que eres una. La primera sesión fue pues bastante normal. Un hombre simpático, amable, sin más. Con el transcurso del tiempo ya empezó a torcerse todo. Ya empezó a pasarse de la raya. Tocar un pecho, chupar un pecho. Cuando yo me estoy cambiando, venir por detrás y abrazarme y hacerme tocamientos, a los que yo me resistía. A mí no me llevaba nunca con nadie. Solo en una ocasión a una chica, recuerdo que llevaba una media melenita con el pelo ondulado, tenía una cara muy dulce, así como muy de niña, y nos puso a las dos frente a frente. Me arregló la ropa, pero a ella le tocó un pecho. Y ella se me quedó mirando. Él se apartó, no sé qué fue a hacer, y me dice ella, mira, ¿suele hacer estas cosas? Y yo le dije sí. Y me dice, ¿y si finjo un dolor de cabeza y me voy? Y yo le dije, hazlo. Lo que es curioso es que yo me quedé. Es decir, le dije, sí, vete, pero yo me quedé allí. ¿Qué bloqueo puedes tener para saber lo que te va a pasar y aún así quedarte allí? Cuando le acabas de decir a la otra chica, coge y vete. Digamos que desde que empieza un abusador pone el ojo en una víctima hasta que consigue llevarla donde quiere, hay todo un proceso. Y el proceso se basa en ir desmontando la capacidad de respuesta de la persona. Es que disfruta en todo el proceso. No es que solamente disfrute mientras que está abusando sexualmente de una víctima. Es que disfruta mientras que prepara cómo hacerlo. Como no se pone en el lugar de la persona de enfrente, no se pone en el lugar de la víctima. Ahí tiene una mezcla de... Yo hice, a mí nadie gritó, nadie... No, claro, se quedaron absolutamente bloqueadas. Eso es lo que ocurre, ¿no? El abuso sexual es un tipo de violencia. Y como cualquier acto de violencia puede producir, y de hecho produce, un trauma. Una de las primeras características que produce el trauma es una anestesia emocional, es un enfriamiento, es una disociación que se llama. Entonces se produce una especie de alejamiento de la víctima de lo que está sucediendo con ella, ¿no? Incluso en el momento en el que está el abuso. Se le van bloqueando los recursos y la capacidad de reacción. No fui capaz de decir, no vengo más. Y estuve yendo, pues, no lo recuerdo exactamente, pero más de 1 año. Y yo iba enfadada, no quería ir. Pero iba hasta el día que llegó la gota que dije, no más. Me tumbó en el suelo, me abrió de piernas, me hizo sexo oral y todo aquello estaba grabado. Me quedé como una estatua, fría, muerta, no podía reaccionar. En ese momento me mandó a cambiarme y cuando entré en el vestuario cerré la puerta, no me cambié, salí vestida tal y como estaba y me fui. Y esa fue la última vez. Estaba convencidísima de que era una tontería puntual que ese hombre se había agarrado conmigo. Eso es lo que yo creía, que era una tontería que hacía conmigo pues porque me vio tontita, infantil o lo que fuera. Cuando el procedimiento estalla, se dan cuenta de que era un delincuente sistemático, que no era que Cote Cabezudo se obsesionó particularmente conmigo. El elemento más incuestionable de los testimonios de las víctimas de Cote Cabezudo es la verdad que aprecias cuando te los transmiten, porque independientemente de que son testimonios de mujeres que no se conocen entre sí, te relatan historias gemelas las unas de las otras, con mismos elementos, mismas frases de Cote. Que es importante transmitir que las víctimas podrían haber sido cualquier niña de la misma edad, cualquier persona sobre la que él
el abusador tenga poder. ¿Y cómo no va a tener poder, por ejemplo, un fotógrafo sobre unas posibles modelos? Pues tiene todo el poder del mundo. Poder y autoridad son las claves, no las víctimas. Las víctimas les ha tocado a ellas, pero les podía haber tocado a otras. Hay estudios que dicen que la media de personas, cuando se trata de niños o de niñas abusadas por un solo abusador, son de 250. Si la media de un abusador son 250, imaginaros cuántas víctimas puede tener. Durante 30 años puede haber montones de víctimas, claro que sí. Yo te podría decir de muchas, nombres y apellidos. Muchas que no han denunciado y que yo conozco y que no lo van a hacer por miedo o por no meterse en todo esto que nos hemos metido todas nosotras. Porque no es fácil llegar a todo esto y hacer lo que hemos hecho y estar todos estos años así como estamos, en vilo, porque estamos en vilo. Somos un montón, no somos una o dos. Somos muchísimas chicas. Y a cada cual peor cosa le ha pasado. Algo imperdonable, algo que se tiene que saber y que el mundo se tiene que enterar. No me parece justo. Estoy aquí y doy la cara por las que no se atrevieron a venir. Y vamos, es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Yo quería poner la voz por todas las demás. Es el reclamar que se reconozca lo que él hizo. ¿Cómo no voy a denunciar? Yo estoy admirada del coraje de estas víctimas, porque pasar lo que están pasando durante 9 años no es fácil. Y eso, los que trabajamos en este mundo y sabemos el sufrimiento psicológico y lo que conlleva, somos capaces de valorar el dolor de ellas, pero también es verdad que gracias a estas mujeres que están denunciando, pues probablemente muchas mujeres puedan reconocerse en ellas y decir, yo también fui víctima, y empezar cada vez a hablar más voces y a ir acabando con este silencio y por tanto con esta lacra que tenemos, ¿no? Precisamente, otra de las víctimas es una mujer que se pone en contacto conmigo y que se incorpora a raíz de la emisión del vídeo del 8 de marzo porque ha denunciado a Cote Cabezudo y no sabe nada del juzgado. He sido una de las menores que se hizo fotos con Cote y las ha utilizado para hundir mi imagen. Yo no sé esas fotos dónde estarán ni quién se las ha descargado. Sé que hicimos una sesión de prueba y la sesión pues fue bien. A los días me llamó, me quiso hacer una segunda sesión porque dijo que le había gustado. De hecho, pues cuando te vuelve a llamar es como un subidón, ¿no? Es como, joder, pues mira, le he gustado y te da un chute de autoestima que en ese momento, pues con 17 años, pues te crees la reina del mambo. Y al cabo del tiempo, cuando él te va ganando un poco de terreno, pues me hizo quitarme la ropa interior porque se veían marcas y no quedaba nada profesional. A todo esto yo tampoco estaba muy cómoda porque nunca me había desnudado delante de una cámara. Él me decía que no se veía nada, que estuviera tranquila, que iban a quedar muy bonitas porque él ya haría algo como un desnudo artístico y demás. Y acabas haciéndolo. Al cabo del tiempo me contacta un amigo de donde yo vivo y me dice que ha visto unas fotos mías en la página de Coco Archives, desnuda. Y lo que hice fue escribir a Cote y decirle que yo era menor de edad y que yo no tenía que estar en esas páginas y le denuncié. Esto fue en 2012. Como él retiró las fotos, no continué con la denuncia. Pensaba que se había acabado la pesadilla, que no pasaría nada y que no había trascendido a mayores, pero en 2016 me encuentro con que un compañero de trabajo me ve en una página pornográfica, entro y me ve ahí una portada con mi nombre. Me fui a la comisaría de Rentería y le puse una denuncia. Yo sé que la justicia es lenta, pero no sé nada de ella en 2 años, hasta que un amigo mío contacta conmigo, otro, y me manda el vídeo que se hizo viral de Mario.
Entonces decidí contactar con Mario y exponerle que yo era una de las víctimas de este hombre y que tenía una denuncia la cual estaba esperando por ella desde hacía 2 años. Le traslado, no puede ser que tengas una denuncia formulada porque yo lo sabría. Vamos a ir a la Archancha en Rentería. Me derivan a un mando, un comisario, bueno, que su máxima preocupación era dejarme claro que ellos habían actuado correctamente. Me exhibe que ellos hacen entrega de esa denuncia del atestado policial en el juzgado de instrucción número 4 para las diligencias previas 684/2013. Efectivamente, la Archancha entrega el atestado policial en el juzgado de Ana Isabel Pérez Asenjo y se manda a turnar. Y el juez del juzgado de instrucción número 1, tal como le llega, dicta un sobreseimiento y archivo por autor desconocido del delito. ¿Autor desconocido? En todas las fotos pone Cote Cabezudo. ¿Dónde coño está el autor desconocido? ¿Dónde? Porque lo pone así, en la mitad de las fotos. Cote Cabezudo. Esa denuncia había sido archivada y a mí nadie me lo había notificado. Cuando fuimos a la Policía Nacional vi un par de fotos que no podría imaginarme que eso estaría en una red, vamos, en una página pornográfica. Yo sentía que era la putada más grande que le puede pasar a alguien, ¿no? Que te vean desnuda, vean algo íntimo de ti. Que lo vea alguien que trabaja contigo y tienes que estar sentado con una jornada de trabajo sabiendo que te ha visto desnuda. Y fue el peor momento de mi vida. De mí no han abusado, pero yo me he sentido violada de alguna manera, ¿no? Es un poco fuerte decirlo, pero yo me he sentido asquerosamente sucia, como sintiéndote culpable encima tú. Yo no soy culpable, el culpable es él. Yo no he hecho nada malo. No por eso tengo que estar toda la vida pagando un error por haberme hecho una sesión de fotos o 2 con Cote Cabezudo. Portamos en este acto un certificado de garante de las 6:22 de la mañana de hoy mismo, en el que podemos ver un Facebook de Coco Archives. Entendemos que constituiría un nuevo delito de desobediencia grave a la autoridad judicial, en la medida en que había sido requerido para que se retiraran. ¿Usted tiene algo que ver con estas publicaciones, señor Cabezudo? Por supuesto, no es mi Facebook, es un Facebook que tuve hace años, que me lo cerraron y al cual no tengo yo acceso ni a ver ni no. Y usted dice que la cuenta está cerrada. Me la cerró Facebook, sí. ¿Cómo es posible que a fecha me la cerró para entrar yo? ¿El certificado de garantía se haya podido? No lo sé, si está en la red, eso ya es cuestión de Facebook, no es cuestión mía. ¿Cómo es posible que Facebook mantenga una cuenta accesible al público y no le deje a su titular acceder a la misma? Pues que no tendría la contraseña o me cambiaría, no sé, no tengo ni idea, no recuerdo. Una red social, YouTube, no sé si la conocerá usted. Sí. Una cuenta, un perfil dentro de esa red social, que ¿le suena a usted? Sí, ahora sí, ya lo he visto, sí. ¿Es suya esa cuenta? Sí, es una cuenta muy antigua que ni recordaba que existía. Y yo lo que sí me acuerdo es que yo esta cuenta la abrí con YouTube y ahora veo que es que no es YouTube, porque YouTube se lo vendió a Google. Usted sabe que el material que corresponde a las víctimas y que esté en sus manos retirar, lo tiene que retirar. Sí, pero yo no recordaba que eso existía y en cuanto he recibido la noticia de que existía lo he intentado. Lo he intentado por activa y por pasiva retirarlo. No he podido. Estamos viendo que 5 años después el material sigue
rodando por internet, siguen apareciendo nuevos lugares y a cada comparecencia venimos con certificados de garante de publicaciones que no le queda otra que reconocer que pertenecen a su propiedad con excusas que ya nos resultan verosímiles. Estamos ante constantes actos de desobediencia, que no es simplemente un delito que afecte a la vigencia de las resoluciones judiciales, sino que tiene como finalidad el atacar a bienes jurídicos de las víctimas, creándoles una situación de angustia y de inseguridad. Acusación particular para solicitar prisión provisional sin fianza. El Ministerio Fiscal se va a adherir a la solicitud de prisión provisional sin fianza. Los datos fundamentales por los que se acuerda la prisión al final, se puede decir que ya estaban desde pocos meses después, desde la tercera petición de prisión que hace el abogado, ya estaban ahí todos los datos, el marco del proceso para poder acordar prisión. Y han sido 5 años de constante humillación a las víctimas. Para mí uno de los momentos grandes fue el día que le metieron en prisión. Yo lo veía yo pensaba que no iba a ocurrir, pero ocurrió. Vuelves a confiar un poco en la justicia porque dices, bueno, una bocanada de aire fresco, esto ya va para adelante. O sea, ya estaba hecho. Tardásemos lo que tardásemos, en algún momento se tenía que hacer justicia. Cuando la apartan a la jueza del caso, ahí empieza un antes y un después. Ahora mismo esta persona está en la cárcel y tiene los pies parados, pero ¿y si no hubiéramos comenzado este camino? ¿Cómo puede ser que esta jueza, Ana Isabel, no vea motivos suficientes para tenerlo dentro de la cárcel y llegue un juez nuevo y lo meta en prisión? ¿Cómo puede ser eso? Hay un vídeo en concreto que me está violando, se me ve sufrir, se me ve llorar. Yo creo que solo con esa prueba, que se ve que es él, que se da constancia de que era menor de edad, solo con eso, que no haya entrado a la cárcel, me parece increíble, increíble. El que Cote Cabezudo haya entrado en prisión provisional ha supuesto un cambio en la calidad de vida de las víctimas inimaginable para cualquiera que no está en su situación. Y tener esa tranquilidad, aquel que me está amedrentando, que me está intimidando, que está permanentemente buscando mi humillación, está en prisión provisional. Yo estoy convencido de que si las víctimas hubieran conocido el periodo de tiempo que iban a tener que sufrir, no hubiera denunciado ninguna. Y ese es el mensaje. El proceso avanzaba. Ojalá esta historia se acabara aquí, pero no. Una nueva víctima recuerda perfectamente que Cote no estaba solo en el estudio, que otro hombre la violó. Dice usted que un día apareció otro señor, ha dicho usted, en una sesión, no sé si la podrá ubicar en el tiempo o no recuerda. Lo recuerdo perfectamente porque era un tío mayor, de repente apareció, se metió en la sesión, se empezó a quitar la ropa y al final acabamos teniendo sexo. Cote haciéndose una paja detrás de la cámara y yo con ese señor que no lo conocía absolutamente de nada. ¿Y a ese señor le conoces? He callado tanto tiempo, sosteniendo el peso eterno, fiel a tu voz, arrastrándome en silencio sobre flashes de un pasado que enturbió mi razón. Te creíste dueña con tu sucio juego de poder, valor interno diciéndote no,
al verme ceder